Flavio les saluda fraternalmente desde su participación civil y nos desea que esta grata experiencia de contar con la presencia de la maestra Schmelkes sea todo un éxito. Por su parte, el maestro Juan Manuel Armendáriz Rangel, representante especial del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE y encargado del despacho de la sección 16, se disculpa ante usted, maestra, y todos los presentes por no poder asistir a este evento. Él y los concejales de la sección 16 se encuentran en la 41ª sesión de Consejo Nacional atendiendo el también muy importante tema de la negociación salarial 2015, en el cual todos los trabajadores de la educación de México estamos implicados. Me ha tocado la suerte de formar parte y dar seguimiento a la agenda de la sección 16, donde la calidad de los eventos realizados ha sido destacada, pues ustedes recordarán que no hace mucho el doctor Luis Aguilar nos deleitó con el tema de gobernanza como una nueva forma de entender el proceso de gobernar. Y la doctora Margarita Zorrilla ilustró con sus puntos de vista sobre la función directiva el cómo mejorar la gestión escolar. Hoy abordamos temas de los ejes sobre la formación profesional, la certeza laboral, la evaluación integral y la mejora continua de la educación, que han sido y son banderas del CENTE porque siempre hemos apoyado estos procesos, los hemos defendido y los hemos exigido. En el caso de la evaluación del desempeño docente, será una gran oportunidad para conocer nuestras fortalezas o identificar algunas debilidades en nuestras competencias. Esto abre la esperanza de contar con una capacitación oportuna, suficiente y sobre todo directamente relacionada con el contexto donde desempeñamos nuestra tarea. Una formación inicial y continua que, como describe el INE, sea de altísima calidad. Efectivamente, en el CENTE estamos de acuerdo con la opinión de la Junta Directiva del Instituto. La profesionalización docente es la mejor inversión que puede hacerse en el sistema educativo. Muchos países le han apostado a ello y han tenido excelentes resultados. México no se puede quedar atrás. Los maestros históricamente hemos estado dispuestos a aprender más para servir mejor. Muestra de ello es que una gran mayoría cuenta con licenciaturas, cursos especializados, diplomados, maestrías y doctorados. Y ello no precisamente pagados por el Estado, sino con recursos propios. Es innegable que los maestros siempre hemos estado comprometidos con un futuro de México sustentado en la educación. Les comento que de igual manera hemos y estamos esperanzados en que los resultados que arrojó el censo de las escuelas del país y en especial las de Jalisco sirvan para generar espacios físicos adecuados, mobiliario y material suficiente, información oportuna, tecnología y conectividad, entre otros aspectos que impactan directamente los resultados educativos. Estamos muy claros que para alcanzar la calidad de la educación se requiere no solo del desarrollo profesional y del buen desempeño de los maestros. Es indispensable tomar en cuenta todos los factores, las carencias y las adversidades. No podemos perder de vista que estamos hablando de la formación y de la posibilidad de éxito en la vida de nuestros niños y jóvenes, así como del futuro de México como nación.
Para ello, la propia reforma constitucional ha encargado al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación la gran responsabilidad de atender con un enfoque sistémico una evaluación que considere no solo el desempeño profesional del maestro, sino de manera integral y formativa el contexto de cada escuela, que como sabemos es diferente en cada una de ellas. Ese es el reto. Una evaluación que dé certeza y permita tomar decisiones adecuadas para poder mejorar, porque el derecho a una educación de calidad es para todos y los derechos de los maestros no son contradictorios ni excluyentes. Para el CENTE son la misma lucha. Recordamos las palabras y el pensamiento de nuestro presidente nacional, el maestro Juan Díaz de la Torre, que al respecto dice: la evaluación es una comparación para saber qué tan cerca estamos de nuestros objetivos. Por eso, primero es la definición de las metas por las que hemos de trabajar y luego construir un propósito común y compartido. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación mantienen una estrecha colaboración con el fin de dar certidumbre a los maestros en su proceso de evaluación y comparten la visión de que es una herramienta para mejorar procesos y resultados. No es un fin en sí misma, es un método útil para mejorar. Por otro lado, y en consonancia con lo anterior, para el CENTE, la profesionalización de los maestros tiene un papel fundamental. No podemos aspirar a una educación relevante para los niños y jóvenes de México si los trabajadores de la educación dejamos de ser garantía, y la mejor forma de serlo es a través de la formación profesional sólida y permanente. Es por ello que el CENTE avanza en un sindicalismo de servicios para sus agremiados y construye con sus recursos el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, el SINADEP, para enfrentar el desafío de demostrar que los maestros estamos a la altura que México requiere. Refrendamos la confianza en el profesionalismo de los integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, encabezado por nuestra distinguida visitante, la maestra Silvia Smelkes, pues su responsabilidad en la Junta de Gobierno es porque conoce el sistema educativo como pocas personas y ha demostrado ayer y hoy su gran compromiso social. Reciba nuevamente el agradecimiento del CENTE, que reconoce su labor y que le externa que compartimos una misma visión por la calidad de la educación en nuestro país. Con el compromiso, el orgullo de ser maestro y la unidad de nuestros integrantes, trabajaremos juntos para hacerla cada día mejor. Muchas gracias. Silvia Irene Smelkes del Valle es socióloga e investigadora en educación mexicana. Es conocida por su trabajo en la educación intercultural y por su libro Hacia una mejor calidad en nuestras escuelas. Ha realizado estudios exploratorios sobre buenas prácticas en programas de apoyo indígena y en educación superior. Ha escrito más de 100 textos académicos y ensayos. Fue coordinadora general en Educación Intercultural y Bilingüe en la Secretaría de Educación Pública de México, el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, y desde 2013 es consejera presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Silvia Smelkes el día de hoy está con nosotros para darnos una conferencia. Bueno, pues muy buenas tardes, maestros, maestras, y muchísimas gracias a la sección 16 del Sindicato Nacional para Trabajadores de la Educación por esta invitación y por la oportunidad que me da, pues, de cumplir una obligación que tenemos como Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es brindar información a los maestros sobre la evaluación que les corresponde.
Durante muchísimo tiempo la evaluación del desempeño docente se ha venido discutiendo y se han venido tomando decisiones parciales al respecto. Ahora ya existe una definición suficientemente amplia de en qué va a consistir esta evaluación del desempeño docente, aunque todavía hay algunas cosas que se tienen que precisar, que les señalaré en su momento. Pero bueno, creo que es el momento de comenzar a brindar a esta información de la manera más amplia posible a quienes serán sujetos de estos procesos evaluativos. Y entonces por eso pues agradezco muchísimo esta oportunidad que me brindan de estar con ustedes esta tarde. Bueno, yo quisiera comenzar, pasamos a la primera por favor, recordando, ¿verdad?, que hay una reforma al artículo 3 constitucional que data del 26 de febrero del año de 2013 y que esta reforma lo que hace es hablar de la calidad de la educación como lo que debe garantizar el Estado mexicano. Dice así: el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria. Por primera vez se habla de calidad, se reconocía ya el derecho a la educación, pero no se le ponía apellido. Ahora se habla de un derecho a una educación de calidad y en el artículo 3 directamente se habla de garantizar la calidad de la educación obligatoria. Y bueno, se entiende así que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos garanticen el máximo logro académico de los educandos. Que finalmente para eso estamos todos los que nos dedicamos a la educación, estamos para eso, para que los alumnos aprendan todos, aprendan lo que necesitan para vivir una vida digna. Lo que nos interesa a todos los que estamos en educación es el aprendizaje de los alumnos y por eso la calidad de la educación se mide así, como el máximo logro académico o de aprendizaje de los educandos. También se dice en el artículo 3 que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. Es decir, para asegurar la idoneidad de uno de los componentes o de el componente fundamental del proceso educativo, que son los docentes, pues se habla a nivel de la misma Constitución de estos concursos de oposición para poder ingresar al servicio docente. Pasamos a la siguiente, por favor. La Constitución también crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y dice que será un organismo público autónomo, este instituto, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y al INE le da la Constitución 3 mandatos, ¿no? Al INE le corresponde evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación obligatoria. Y para eso tendrá que diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema. Los docentes son un componente. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan, y generar y difundir información y con base en esta información, que es la que se genera por las evaluaciones, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad. Se trata de directrices de política educativa que tienen como base la evidencia que generan las evaluaciones que el Instituto realiza. Pasamos a la siguiente, por favor. La Ley General de Educación, por su parte, que fue reformada como consecuencia de esta reforma al artículo 3 constitucional, dice justamente que todo individuo tiene derecho a recibir una educación de calidad. El derecho es a una educación de calidad, no es solamente el derecho a la educación, sino a una educación de calidad. Y en la ley se define la calidad como la congruencia entre los objetivos, los resultados y los procesos del sistema educativo conforme a las dimensiones de la eficacia, la eficiencia,
la pertinencia y la equidad. O sea que la ley nos habla de los indicadores propiamente tales de lo que sería una educación de calidad. En ese sentido tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente, tiene que ser pertinente y tiene que ser equitativa. Esos son los 4 indicadores fundamentales de una educación de calidad. Pasamos a la siguiente. También existe otra ley secundaria que es la Ley General del Servicio Profesional Docente. Esta ley norma el ingreso, la promoción y la permanencia de los docentes de la educación obligatoria, y por otro lado existe también la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que norma los 3 mandatos del instituto a los que ya me referí. Pasamos a la siguiente. Como ustedes pueden ver, la reforma educativa otorga la mayor importancia al Magisterio Nacional en el cambio educativo. El otro día comentaba una colega del instituto que no hay otra profesión que aparezca con esta importancia a nivel de la Constitución Nacional. O sea que se está reconociendo la importancia del Magisterio Nacional a este nivel. Y le apuesta a su profesionalización, como ya se indicaba cuando se expusieron los motivos de esta reunión. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la reforma educativa, conforme la visualizamos desde el instituto, tiene 3 pilares fundamentales. Esta reforma educativa del 2013, que implicó una reforma constitucional y después la emisión de 3 leyes secundarias. El primer pilar de esta reforma educativa es justamente la evaluación educativa, la evaluación de los alumnos, de los docentes, de los directivos, de las instituciones, fundamentalmente de las escuelas, de las políticas y de los programas educativos. El segundo gran pilar es el servicio profesional docente, que como ya referíamos, tiene que ver con el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de docentes y directivos en el servicio profesional. Y el tercer pilar, y esto es muy importante, yo quisiera enfatizarlo porque a veces se nos olvida que este pilar está ahí presente, es el sistema de asistencia técnica a la escuela. Es decir, esto es lo que va a permitir que la evaluación no sea un fin en sí misma, como ya se dijo, sino se utilice para mejorar el profesionalismo docente. La evaluación nos va a dar información acerca de cómo y en qué necesitan mejorar los docentes. Y el servicio de asistencia técnica a la escuela, justamente lo que se propone es apoyar, acompañar y formar a los docentes en aquello que la evaluación ha indicado que tienen algún área de oportunidad. Entonces, estos son los 3 pilares y no podemos entender la reforma educativa sin alguno de ellos, esta reforma educativa del 2013. Entonces, la evaluación, el servicio profesional docente y el sistema de asistencia técnica a la escuela, que es justamente lo que asegura que la evaluación se utiliza para mejorar, y en este caso, para mejorar el profesionalismo docente. Pasamos a la siguiente. Y justamente así queremos entender en el instituto cuál es el gran desafío. El gran desafío es demostrar que la evaluación educativa sirve para mejorar la educación de calidad, el aprendizaje de los alumnos y los grandes problemas que tiene nuestro sistema educativo. Desde mi punto de vista personal, son 4 los problemas más importantes del sistema educativo nacional. Tenemos un primer problema que es el de no acceso a la escuela por parte de quienes deben de estar en la escuela, es decir, los niños entre los 3 años y los 14 años de edad para el caso de la educación básica, y ahora que la educación media superior es obligatoria, pues también aquellos que llegan hasta los 17 años de edad. Ellos deberían de estar en la escuela y todavía es un hecho, conforme el censo de 2010, que de estos casi 4 millones, 3.9 millones no estaban en la escuela. Y bueno, si no están en la escuela, pues ni siquiera podemos hablar de una posible educación de calidad, porque el hecho educativo no se da con ellos, ¿verdad? El hecho de enseñanza que permite el aprendizaje, pues no se puede dar con ellos.
Entonces, este porcentaje de no inscritos en la escuela o de personas, de niños que no acceden a la escuela, la mayor parte de ellos está en el nivel preescolar y dentro de estos, la mayor parte de ellos son niños de 3 años de edad que deberían de estar asistiendo al primer año de preescolar y que no asisten por 2 razones fundamentales. Una, porque no existe la oferta suficiente, y otra, porque muchas familias se resisten a enviar a los hijos de esa edad a la escuela. Pero aquí sí tenemos todavía un problema de falta de oferta. En el primer grado de preescolar todavía hay muchos preescolares que no lo ofrecen. Entonces tenemos un problema de falta de oferta. En el caso de la educación primaria es donde menos niños están fuera de la escuela, entre los 6 y los 11 años de edad. Son alrededor de 400,000. En el caso de la educación secundaria, que nada más tiene 3 grados y por lo tanto nada más son 3 años, es la mitad de la primaria, ahí tenemos todavía casi 600,000 niños que están fuera de la escuela. Y la mayor parte de estos niños son niños que fueron a la escuela alguna vez y que desertaron, menos de ellos en la primaria, algunos de ellos en el tránsito entre la primaria y la secundaria, la mayor parte de ellos ya estando cursando la secundaria. Tenemos un problema de abandono escolar. Este problema de abandono escolar también está presente de manera más acentuada en el caso de la educación media superior. Entonces tenemos aquí pues un problema que tenemos que atender, porque es el piso. Si los niños no están yendo a la escuela, pues entonces ni para qué hablar de una educación de calidad. También tenemos, como todos ustedes saben, de esto se habla mucho, pues una deficiente calidad de nuestra educación, en el sentido de que no estamos como mexicanos satisfechos con lo que están aprendiendo nuestros niños en la escuela. Sabemos que nuestros niños deberían de estar aprendiendo más, que más niños deberían de estar aprendiendo lo que necesitan para poderse desempeñar en la sociedad moderna, que las evaluaciones que se han hecho, tanto las internacionales como las nacionales que nosotros hacemos, nos muestran que hay porcentajes importantes de alrededor de 20% en primaria y de entre 30 y 50% en secundaria que no alcanzan los niveles básicos, que son estos niveles necesarios de aprendizaje para poderse desempeñar en la sociedad moderna. Y bueno, pues eso nos implica necesariamente revisar cuáles son los insumos, cuáles son los procesos que están produciendo resultados que finalmente no son satisfactorios. También tenemos un sistema educativo muy inequitativo, y eso hay que reconocerlo. Prácticamente todos los indicadores de desarrollo educativo, de escolaridad, de permanencia, de eficiencia terminal, pero también de aprendizaje, se correlacionan de manera muy estrecha con el origen de la familia, con el hecho de que se viva en una zona urbana o en una zona rural, con el hecho de que se esté en una zona marginal o no, con el hecho de que se pertenezca a una familia que habla una lengua indígena o no habla una lengua indígena. Y esto es algo que nos debe de preocupar mucho, porque la educación pues es el mecanismo igualador por excelencia, es la vía legítima por excelencia para la movilidad social. Y cuando existe una correlación muy estrecha entre el origen socioeconómico y cultural y el logro educativo medido en escolaridad o medido en aprendizaje, pues eso implica que la educación está dejando de cumplir esta importantísima función social de ser el mecanismo igualador de la sociedad. Entonces nos debe de preocupar mucho. En gran parte pues esta inequidad se debe a un conjunto de factores internos y externos. Tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la necesidad de que los niños trabajen, tiene que ver con la desnutrición, pero también tiene que ver con la manera como distribuimos los recursos del financiamiento educativo, cómo están equipadas nuestras escuelas, cómo están funcionando en el día con día cada una de nuestras instituciones educativas. Un problema de inequidad. Y bueno, pues estos problemas se manifiestan en un problema de rezago adulto en materia educativa. Ustedes saben que 32 millones de mexicanos de 15 años y más no han concluido su educación básica, es decir, ahí hay una deuda histórica. En el momento en el que tendrían que haber pasado por la escuela, por alguna razón no lo hicieron, y pues estos 32 millones de mexicanos representan el 42% de la población
de esa edad, de 15 años y más, y pues es una deuda histórica que tenemos con esa población, que desde luego también se distribuye de manera desigual. Están mucho menos educados los indígenas, mucho menos educados los habitantes de las zonas rurales, tienen menos nivel de escolaridad quienes pertenecen a familias más pobres, y bueno, también aquí tenemos manifestaciones de la igualdad. Entonces, cuando decimos que lo que queremos es que la evaluación demuestre su capacidad de realmente impactar en la calidad de la educación, pues decimos que queremos ver estos problemas disminuidos. Desde luego, esto no es un asunto de corto plazo, es de largo plazo, pero justamente de lo que se trata es de que la evaluación contribuya como medio que es para disminuir estos importantísimos problemas que tiene la sociedad nacional. Pasamos a la siguiente, por favor. Y en el caso específico de los docentes, el desafío para el instituto, que es el coordinador del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y quien realiza una buena parte de las evaluaciones a nivel nacional, pues el reto es, o el desafío es demostrar que la evaluación sirve para mejorar el desempeño de los docentes. Y esto significa que sirve para mejorar su profesionalismo. Para esto, pues es necesario que los docentes puedan mejorar sus conocimientos disciplinares, sus conocimientos pedagógicos, de manera muy importante que los docentes puedan mejorar su práctica docente al interior del aula, que sean capaces de hacer una muy buena planeación de sus clases, de llevar a cabo una adecuada evaluación formativa, de construir climas de aula que sean propicios para el aprendizaje, que sean socioafectivamente propicios para el aprendizaje, que sean climas de aula seguros, respetuosos, acogedores, y desde luego que los maestros cuenten, todos ellos, con un acervo importante de estrategias pedagógicas y didácticas a las que puedan recurrir para poder enfrentar la enorme cantidad de situaciones imprevisibles que se presentan en el día con día en un aula de clase. Y bueno, también se espera que los maestros puedan cumplir otras responsabilidades profesionales que van más allá de las cuatro paredes del aula y que tienen que ver con trabajar para la escuela, con trabajar con los padres de familia de sus alumnos y con su comunidad, y evidentemente con seguirse formando, que es una responsabilidad que todos los profesionales tenemos. Entonces, a los docentes, para que esto sea posible, para que crezcan en este profesionalismo, por un lado se les evalúa, y aquí intervienen el Instituto y la Secretaría de Educación Pública, y por otro lado se les acompaña, se les apoya y se les forma, y esto es una responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, tiene que ver con este tercer pilar del que yo hablaba, que es el sistema de asistencia técnica a la escuela. Pasamos a la siguiente, por favor. Con relación a la evaluación del desempeño docente, bueno, como ustedes saben, es la Ley General del Servicio Profesional Docente la que regula cómo se tiene que dar esta evaluación del desempeño docente. Y el artículo 52 de esta ley dice a la letra que las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado. Y continúa diciendo que la evaluación a la que se refiere el párrafo que acabo de leer será obligatoria. El Instituto, el INEE, determinará su periodicidad considerando por lo menos una evaluación cada 4 años y vigilará su cumplimiento. Pasamos a la siguiente, por favor. Y respecto de esto, inspirado, digamos, en este artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y en las modificaciones que se hicieron a la Ley General de Educación y al propio artículo 3, el Instituto ha planteado respecto de la evaluación del desempeño docente que la evaluación docente tiene como propósito su profesionalización. El propósito es ese, es la profesionalización de los docentes, porque hay un convencimiento de que docentes más profesionales tendrán mejores resultados de aprendizaje entre sus alumnos. Finalmente, el punto de referencia de todos nosotros es el aprendizaje de los alumnos.
Pero cuando hablamos de evaluación de desempeño docente nos referimos a su profesionalismo entendido como lo que acabo de decir, ¿verdad? Sus conocimientos, de manera muy importante su práctica, su capacidad de planear, de hacer un clima de aula adecuado, de evaluar de manera formativa, todas estas cosas que hacen a un maestro profesional. Y la evaluación justamente de lo que se trata es de que apoye este proceso de profesionalización, de mejoramiento de la práctica profesional del docente para lograr con eso un mejor aprendizaje entre los alumnos. También hemos planteado que la evaluación tiene que ser justa y que por lo mismo no se puede basar en una sola medida, necesita diversas medidas, necesita tener una aproximación integral, ¿sí? Y que desde luego, y esto es un aprendizaje que se saca tanto de la experiencia nacional como de muchísimas experiencias a nivel internacional, no puede ser medida a través de las pruebas estandarizadas de los alumnos. Esta es una decisión que tomó el INEE desde un principio. Al INEE le corresponde evaluar alumnos, sí, su aprendizaje, y también a la Secretaría de Educación Pública, y también le corresponde al INEE y a la Secretaría de Educación Pública evaluar el desempeño docente, pero las dos no están relacionadas. El desempeño docente no se va a fundamentar en las pruebas de desarrollo de los alumnos. ¿Y por qué? Pues porque no es justo, porque el aprendizaje de los alumnos no depende solamente del maestro en turno, depende de muchísimas otras cosas, depende de su familia, depende de su entorno, depende de su experiencia escolar pasada, depende de otros maestros que puede tener simultáneos al maestro que se esté evaluando. Entonces, justamente porque no se considera que es justo, perdón la redundancia, esta medida, pues entonces decimos que no se va a utilizar para evaluar a los docentes. También hemos dicho que el trabajo docente es un trabajo sumamente complejo. Probablemente sea pues de las profesiones que tienen frente a sí el trabajo más complejo que existe, que es pues poder apoyar el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos que tiene a su cargo. Es un trabajo muy complejo. Y por lo mismo la evaluación también tiene que ser compleja. Tiene que ser una evaluación lo más integral posible. Ninguna evaluación podrá ser completa nunca, pero tendrá esta que procurar ser lo más integral posible, dentro de las posibilidades que presenta el país, pero este es un principio que nosotros hemos definido y hemos defendido también. Pasamos a la siguiente. También hemos dicho que la evaluación de docentes incluye la evaluación de sus condiciones de trabajo y toma en cuenta el contexto en el que trabaja el docente. Somos muy conscientes de la heterogeneidad, tanto de contextos en los que trabajan los docentes, contextos muy diferentes porque nuestro país es sumamente diverso y porque a lo largo y a lo ancho del país trabajan los docentes mexicanos en realidades enormemente distintas, y esto hay que tomarlo en cuenta, hay que considerarlo al hacer la evaluación. Y por otro lado, las condiciones de trabajo, sobre todo las condiciones de la escuela, sus condiciones de infraestructura, de equipamiento, el tamaño de los grupos a los que tienen que atender los docentes. Es evidente que no es lo mismo un docente que trabaja en condiciones contextuales ideales que uno que trabaja en condiciones contextuales con dificultades especiales, como muchos hay en nuestro país. Y también es evidente que no es lo mismo el desempeño de un docente que trabaja en una escuela que tiene, digamos, las condiciones aseguradas para que el trabajo docente se pueda desarrollar, que en otra escuela que no tiene aulas suficientes o que tiene condiciones infraestructurales deficientes, o que no está suficientemente equipada, o que tiene que atender a grupos de 50 o 60 alumnos, ¿verdad? No puede ser lo mismo. Entonces, lo que hemos dicho desde el INE es que la evaluación docente, por un lado, tiene que relevar datos del contexto para poder tomar en cuenta el contexto a la hora de evaluar, y por otro lado, tiene que evaluar las condiciones del trabajo de los docentes para que esa evaluación, en paralelo con la evaluación de los docentes, sea entregada a la Secretaría de Educación Pública, o sea, revisada por la Secretaría de Educación Pública, de manera que esas condiciones de trabajo vayan mejorando entre evaluación y evaluación. Y también, bueno, esto lo prevé la misma ley,
que entre evaluación y evaluación, cada año o cada 4 años, según sea el caso, después vamos a ver en qué consiste que sea cada año o cada 4 años, entre evaluación y evaluación deben mediar procesos de acompañamiento, de apoyo y de formación a los docentes, dando preferencia a estos procesos cercanos a la escuela, de manera que no se trate de sacar a los sujetos de su aula para llevarlos a una universidad a que tomen un curso, sino más bien se trata de visitarlos, de acompañarlos, de hacer modelaje, de darles monitoreo, de hacer tutoreo, de tal manera que muy cercanamente a donde están los problemas que los maestros tienen dificultades para atender, se esté presentando este mecanismo de acompañamiento, apoyo y formación. Aunque no se descarta que haya también cursos de formación, desde luego que no se descarta, pero el énfasis estará puesto en lo más cercano a la escuela. También que entre evaluación y evaluación debe haber procesos de mejoramiento de las condiciones de trabajo, por eso se recoge información acerca de las condiciones de trabajo. Y ojalá, aunque esto es un poco más complicado decirlo, pero ojalá pudiera entre evaluación y evaluación haber procesos de transformación del contexto, sobre todo de aquellas características del contexto que afectan directamente la escolaridad, como pueden ser el trabajo infantil y la desnutrición. Digo, este es un poco más difícil porque requiere de políticas intersectoriales, no es algo que dependa solamente de la política educativa, depende de la conjunción de muchos sectores del sector público, pero lo importante sería que entre evaluación y evaluación estas condiciones fueran mejorando. Pasamos a la siguiente, por favor. Una pregunta muy importante que me formulan muchos maestros y que tienen todo el derecho de formularlo es: ¿quién nos va a evaluar? ¿Cómo va a ser que aquellos que nos van a evaluar van a tener credibilidad de parte de nosotros? Porque sabemos los maestros que nos están evaluando personas que sí tienen las competencias para evaluarnos y pues tienen toda la razón en preguntar eso. Y por eso, bueno, la ley de alguna manera lo prevé y el instituto ha hecho lo necesario para, en primer lugar, señalar que quienes evalúan a los maestros tienen que conocer lo que es la docencia, que no se puede evaluar a un maestro, una persona que no ha sido docente él mismo, que no tiene la experiencia de haber sido docente en algún momento de su vida, no necesariamente en este momento, ¿sí? Entonces, maestros en activo, maestros jubilados o personas muy cercanas a la docencia, como por ejemplo maestros normalistas que conocen muy bien el sistema educativo y que están en el hecho de formar docentes y por lo mismo conocen lo que es la docencia, que ellos sean los que sean seleccionados para poder ser evaluadores. Pero una cosa es la selección y otro proceso adicional a la selección es el proceso de formación. Entonces la idea es que estos maestros sean especialmente formados para poder evaluar en aquello en lo que van a tener que evaluar. Entonces hay cursos de formación para evaluadores. Y en tercer lugar, y esto sí lo visualiza la ley, estos evaluadores deben de ser certificados por el instituto. Entonces aquí hay como 3 procesos de selección. En primer lugar, un proceso de selección a partir de los atributos de las personas. En segundo lugar, un proceso de evaluación de la formación, porque sí se les evalúa después de que reciben el curso. Y en tercer lugar, otra evaluación con fines de certificación, de manera tal que se pueda asegurar que estas personas tienen las competencias necesarias para poder fungir como evaluadores de los docentes y por lo mismo pueden tener credibilidad. Pasamos a la siguiente. Bueno, como ustedes saben, la evaluación del desempeño docente se va a llevar a cabo a lo largo de 3 años, comenzando en el mes de septiembre del año 2015. ¿Sí? Y entre el año 2015 y el año 2018 tendrán que haber sido evaluados en su desempeño todos los docentes y directivos de la educación básica y media superior del país. En la actualidad hay 1.475.456 maestros y directivos, no maestros, de educación básica y media superior en el país, maestros nada más.
Y bueno, como ustedes se pueden imaginar, es imposible evaluar a 1,5 millones de personas en un solo periodo. Por eso se ha decidido que se tendrá que dividir en 3 el periodo de evaluación de desempeño, porque empezando con el ciclo escolar 2015-2016 y continuando hasta el año 2018. Pasamos a la siguiente. Los objetivos de la evaluación del desempeño docente son, primero, valorar el desempeño del personal docente y directivo para garantizar un nivel de suficiencia en quienes ejerzan labores de enseñanza y asegurar de esta manera el derecho a una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes. Pero ese es solo un primer objetivo. El segundo objetivo, y el que de veras nos va a permitir mejorar la calidad, es identificar las necesidades de formación de los docentes y directivos que permitan generar acciones sistemáticas de formación continua, tutoría y asistencia técnica dirigidas a mejorar sus prácticas de enseñanza y su desarrollo profesional. Entonces son 2 los propósitos. Por un lado, sí, valorar qué tanto saben, qué tanto conocen, qué tantas competencias tienen para una buena práctica docente, pero eso se conoce con el propósito de poder identificar aquellos aspectos que son áreas de oportunidad, que son necesidades de formación, y para poder atender a los docentes para que superen estas deficiencias en su formación inicial. Pasamos a la siguiente, por favor. Respecto de la evaluación del desempeño docente. El diseño de la evaluación del desempeño docente y directivo está basado en el perfil, parámetros e indicadores que define la Secretaría de Educación Pública. Esa es la base sobre la cual se diseña la evaluación. La Secretaría de Educación Pública define qué se entiende por un buen docente, eso qué significa para los diferentes docentes y para cada nivel educativo, y con qué indicadores se puede medir si ese perfil se cumple o no se cumple. Al instituto le corresponde validar los parámetros y los indicadores, no el perfil. El perfil lo define la Secretaría de Educación Pública, pero es la base para la evaluación. De ese perfil depende todo lo demás, cómo se desarrollan los instrumentos, cómo se diseñan, todo lo demás depende de la definición de ese perfil. Entonces, como digo, ese perfil define lo que se entiende por lo que es un buen docente y lo que es un buen director. Y esto me consta, el perfil, los perfiles que se han definido para el caso de México, para los docentes de educación básica y media superior, y el perfil para los directores, están basados en la revisión de las mejores prácticas internacionales en la definición de estos perfiles y evidentemente también en lo que es nuestra propia realidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes los perfiles, parámetros e indicadores para los docentes de la educación básica. Los pueden ver ustedes ahí, aunque yo les recomiendo muchísimo que se metan a la página de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para revisar a fondo los perfiles, parámetros e indicadores, porque les digo, aquí está la base a partir de la cual se diseñan los instrumentos de evaluación. Entonces, si ustedes quieren saber respecto de qué se les va a evaluar, los perfiles, parámetros e indicadores son la base. Yo les voy a mencionar nada más los perfiles, no voy a hablar de parámetros e indicadores, pero ustedes los pueden seguir estudiando en la página. Entonces, respecto de, en todos los casos tenemos 5 dimensiones en los perfiles. En el caso de los docentes de educación básica, la dimensión 1 dice que se trata de un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Entonces, imagínense, tiene conocimientos de sus alumnos, tiene conocimientos del desarrollo de los niños porque sabe cómo aprenden, y tiene conocimiento de lo que deben aprender, es decir, tiene conocimientos disciplinares propiamente tales, domina las materias que enseña. A eso se refiere esta primera dimensión. La dimensión 2 dice: un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Pues esta segunda dimensión se refiere a la capacidad de hacer planeaciones y a la capacidad de diseñar intervenciones didácticas.
La dimensión 3 dice, un docente que se reconoce como profesional, que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Entonces, esta es otra de las características de todo profesional que sigue aprendiendo a lo largo de su vida profesional. La dimensión 4 dice, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de sus alumnos. Entonces, conoce la ley y conoce los principios éticos en los que debe basar su comportamiento. Y la dimensión 5 dice, un docente que fomenta el vínculo de la escuela y la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Entonces, aquí están las responsabilidades de todo docente con su escuela y con los padres de familia, todo ello referido evidentemente a que los alumnos aprendan. Eso es el perfil que después se desarrolla en parámetros indicadores de los docentes de educación básica. Respecto de los directores de educación básica, pasamos a la siguiente. El perfil de estos directores también tiene 5 dimensiones y la primera dice, un buen director es un director que conoce a la escuela y el trabajo en el aula, así como las formas de organización y funcionamiento escolar para lograr que todos los alumnos aprendan. Es decir, conoce la escuela y sabe de gestión escolar. La dimensión 2 dice, un director que ejerce una gestión escolar eficaz para la mejora del trabajo en el aula y los resultados educativos de la escuela. Es decir, es un director que sabe que lo más importante que ocurre en su escuela es la enseñanza y que la cuida y procura mejorarla. La dimensión 3 dice, un director que se reconoce como profesional, que mejora continuamente para asegurar un servicio educativo de calidad. También tiene que seguir aprendiendo. La dimensión 4 dice, un director que asume y promueve los principios éticos y los fundamentos legales inherentes a su función y al trabajo educativo con el fin de asegurar el derecho de los alumnos a una educación de calidad. Otra vez, principios legales, principios éticos. Y la dimensión 5 dice, un director que reconoce el contexto social y cultural de la escuela y establece relaciones de colaboración con la comunidad, la zona escolar y otras instancias para enriquecer la tarea educativa. Es decir, trabaja de común acuerdo con su supervisor, se vincula con otras instancias y se relaciona de manera adecuada con la comunidad. Pasamos a la siguiente. Respecto del perfil para los docentes de educación media superior, también 5 dimensiones. La primera, diferentes para el caso de los docentes de educación media superior. La primera, por ejemplo, dice que el docente adapta sus conocimientos sobre la disciplina que imparte y los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de acuerdo con las características de los estudiantes. Aquí es donde está ya siendo reconocido el contexto. La dimensión 2 dice, planifica los procesos de formación, enseñanza, aprendizaje y evaluación, atendiendo al enfoque basado en competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales. Como la educación superior está toda ella ya basada en competencias, pues este es un aspecto del perfil muy importante. La dimensión 3 dice, organiza y desarrolla su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional, se sigue formando. La dimensión 4 dice, vincula el contexto sociocultural y escolar con el proceso de enseñanza y aprendizaje, o sea, es capaz de contextualizar lo que hace a las condiciones específicas del contexto. Y la dimensión 5 dice, construye ambientes de aprendizaje autónomo y colaborativo en contextos éticos, atendiendo al marco normativo. Es la dimensión legal y ética, la que ya se habló en los otros perfiles. Y bueno, a partir de estos perfiles se señalan cuáles deben de ser los aspectos que se van a evaluar.
Y estos aspectos, pasamos a la siguiente, por favor. Estos aspectos a evaluar son los siguientes. El primero, ahorita les digo de dónde van a salir las informaciones respectivas, pero el primero tiene que ver con el cumplimiento de la normalidad mínima, que ustedes bien saben que es el cumplimiento de la normalidad mínima, comenzando obviamente por la asistencia y la puntualidad, pero pasando también por la colaboración con la escuela, la participación en el consejo técnico, el estar en actividades de enseñanza durante el tiempo lectivo destinado para ello, etc. Un segundo aspecto es la planeación didáctica, es decir, si los maestros son capaces de planear una clase. Que todo maestro debe ser, independientemente de dónde trabaje, del contexto en donde esté, tiene que ser capaz de planear una clase. El tercero es el dominio de los contenidos que enseña, únicamente de los que enseña, evidentemente, pero tiene que dominar la materia de enseñanza. El cuarto es el ambiente en el aula. Ya me refería yo a esta característica de la práctica docente que implica el poder crear un ambiente de aula propicio al aprendizaje desde el punto de vista tanto pedagógico como socioafectivo. El quinto es la capacidad de desarrollar prácticas didácticas pertinentes. Este es un punto que va a tener ciertas dificultades porque idealmente tendría que ser observado en aula y eso no va a ser posible. Ahorita les digo cómo va a ser medido. El sexto aspecto a evaluar es la colaboración con la escuela, que es muy importante porque, como digo, las funciones del docente no terminan en las cuatro paredes del aula. Y el séptimo es el diálogo que establece cada docente con los padres de familia de sus alumnos, que también es un aspecto a evaluar. Entonces, como ven ustedes, son 7 aspectos a evaluar, que esto nos acerca, digamos, a esta visión de integralidad de la evaluación de la que ya hablaba, de complejidad, de la concepción de complejidad de la práctica docente que hace que también sea compleja la evaluación. Pasamos a la siguiente. Y aquí es cómo se van a evaluar estos aspectos, con qué instrumentos o con qué etapas va a proceder el proceso de evaluación del desempeño docente. Y para el caso de los docentes de educación básica, se prevén 4 etapas y una quinta complementaria específicamente para los maestros de inglés. La primera etapa es un informe de cumplimiento de las responsabilidades profesionales, donde está el asunto de la normalidad mínima, pero también está el asunto del trabajo con la escuela y con los padres de familia. Este es un informe que llena el director de la escuela, donde trabaja el docente, y se refiere al cumplimiento de las responsabilidades profesionales propiamente tales, a la participación en el funcionamiento de la escuela, en los órganos colegiados, y a la vinculación con los padres de familia y la comunidad. Entonces, esa primera etapa la llenan, es un informe que llena el el director, pero que es considerada para la evaluación ya del maestro. La segunda etapa es un portafolio de evidencias de enseñanza que el maestro tiene que armar y entregar como tal. Y aquí lo que se pide es que el maestro reúna evidencias de trabajos de sus alumnos, de un buen alumno y de un mal alumno, en el caso de español y en el caso de matemáticas. Eso en sí mismo no es lo que se va a evaluar, sino lo que se va a evaluar es la reflexión que hace el docente de los trabajos realizados por sus alumnos. Es decir, cómo reflexiona el maestro acerca de esos trabajos, qué le dicen esos trabajos al maestro acerca de cómo tiene que modificar su planeación, cómo tiene que enfocar sus estrategias didácticas dado el resultado de esos trabajos de los alumnos. Y por otro lado, el maestro también va a argumentar las decisiones que toma en el ejercicio de la función docente en función de esos trabajos que muestra como ejemplos. Eso es un portafolio que entrega. La etapa 3, esta etapa sí es un examen. Y eso es lo que yo les decía, que lo que se trata de acercar a medir son los conocimientos disciplinares, los conocimientos pedagógicos y la práctica docente.
Es donde les decía que idealmente hubiera sido deseable poder observar a los maestros en su práctica, pero no se puede, económicamente es imposible visitar a 1.500.000 maestros en sus propios lugares de trabajo. Entonces, en lugar de eso, lo que se va a hacer es este examen, pero es un examen especial, fíjense ustedes, que es un examen basado en situaciones hipotéticas a las que se pueden enfrentar docentes de diversos tipos en su práctica cotidiana. Entonces, lo que mide son conocimientos y competencias didácticas que el docente pone en juego en la resolución de situaciones hipotéticas de la práctica educativa contextualizadas por medio de casos. Entonces, es un examen de casos que procuran, que esos casos procuran ser parecidos a los que tiene que enfrentar un docente de diferentes tipos en su trabajo cotidiano, y entonces en su respuesta a ese caso se ve si ese docente pone en juego sus conocimientos, sus habilidades didácticas y además sus capacidades de conocimientos pedagógicos. Y por último, una cuarta etapa que también se desarrollará en el lugar a donde se desarrolla el examen, que es la etapa de planeación práctica argumentada. Aquí se les va a pedir a los docentes que planeen una clase, se les va a dar una consigna. Imagínense ustedes que están dando, si es un maestro de primaria, que están dando ustedes una clase de matemáticas de 6º grado, ¿cómo la planearían? Y bueno, aquí fundamentalmente, más que la planeación en sí misma, lo que se va a calificar es la argumentación que hace el docente sobre las estrategias didácticas que eligió y la reflexión que hace sobre lo que espera que aprendan los alumnos, y también se va a evaluar la congruencia con el contexto de su escuela y el diagnóstico de su grupo, que el maestro también tendrá que perfilar. Al maestro se le va a pedir que nos hable de las características de sus alumnos y se relevarán datos del contexto que tanto el maestro como otra información nos va a poder, va a poder proporcionar. Y por último, hay una quinta etapa, que es un examen complementario para la asignatura de segunda lengua, que es inglés, y que se va a desarrollar en una etapa adicional de evaluación que consiste en la aplicación de un examen estandarizado sobre docencia en el inglés para aquellos maestros que son docentes de inglés, nada más. Solamente, evidentemente. Pasamos a la siguiente. Bueno, el siguiente es un cuadro que nos indica lo mismo, nada más que respecto de los directores. Cómo se va a evaluar el desempeño de los directores, que también comienza este año, ¿sí? Y en este caso solamente hay 3 etapas. Una primera etapa, que es un expediente de evidencias de la función de la dirección, que cada director tiene que armar. Y lo que va a armar es, bueno, las decisiones que ha venido tomando en su gestión como director. Y aquí lo que se va a tomar en cuenta es la reflexión que el director hace de la información que contiene el expediente como evidencia de su gestión directiva y la argumentación respecto de las decisiones y acciones que toma en el ejercicio de su función. Una segunda etapa es un examen de conocimientos y habilidades directivas. Y aquí se va a examinar sobre conocimientos y competencias que el personal con funciones de dirección pone en juego para propiciar el adecuado funcionamiento de la escuela en los procesos de mejora continua. Y también este es un examen basado en casos, ¿sí? Es decir, a partir de la resolución de situaciones hipotéticas de la práctica escolar contextualizada por medio de casos. Y por último, una tercera etapa, que es una ruta de mejora argumentada. Esta etapa también la realiza el director estando presente en el lugar del examen, ¿sí? Y aquí lo que tiene que hacer es esa ruta de mejora, pero lo que se va a tomar en cuenta es
la argumentación que hace el director sobre las prioridades que establece para propiciar la mejora continua de la escuela, la reflexión sobre los efectos que espera producir en los aprendizajes de los alumnos y el diagnóstico y descripción del contexto interno y externo de la escuela. Y por último, y aquí me voy un poco más rápido porque creo que aquí no hay docentes de educación media superior, ¿o sí hay? ¿Sí hay? Bueno, muy bien. En el caso de los docentes de educación media superior, son 4 las etapas, ya estamos en esa lámina. La primera etapa es una encuesta a sus directivos, una encuesta que va a hablar, igual que en el caso de los de educación básica, sobre el cumplimiento de sus responsabilidades profesionales. La segunda etapa es también una evidencia de un portafolio de evidencias de enseñanza que cada maestro va a armar y respecto de las cuales va a reflexionar sobre los trabajos realizados por sus alumnos y va a argumentar las decisiones que toma en el ejercicio de su función docente con base en esas evidencias. La tercera etapa es también un examen, ¿sí? Es un examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los alumnos. Y en este examen también a través de casos se van a evaluar conocimientos y competencias didácticas que el docente pone en juego en la resolución de situaciones hipotéticas de la práctica educativa contextualizadas a través de casos, igual que en el caso de la educación básica. Y la cuarta etapa, al igual que en el caso de la educación básica, es también una planeación didáctica argumentada, en donde al maestro se le pide en el lugar donde hace el examen que desarrolle una planeación, ¿sí? Y que argumente a partir de esa planeación sobre las estrategias didácticas elegidas, por qué eligió esas estrategias, que reflexione sobre lo que espera que aprendan sus alumnos y que hable de la congruencia con el contexto de la escuela y el diagnóstico de su grupo. Bueno, como ven ustedes, nada de esto le es ajeno a los docentes porque lo están haciendo todos los días. Todos los días planean, todos los días cumplen con sus responsabilidades profesionales, todos los días tienen algún trabajo con relación a la escuela, entran en relación con los padres de familia. Entonces, la idea es justamente poder recoger lo que los docentes hacen cotidianamente. Y yo insisto, el objetivo de esta evaluación pues es que los maestros puedan mejorar. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo se toma en cuenta el contexto? Bueno, el contexto se toma en cuenta de varias maneras. En primer lugar, se toma en cuenta al hacer exámenes diferentes para diferentes tipos de docentes. O sea, puede haber un docente de educación primaria, pero no es lo mismo el que trabaja con un grupo multigrado que el que trabaja con un solo grupo. No es lo mismo un maestro que trabaja en zonas indígenas, aunque sea en primaria, que un maestro que trabaja en zonas no indígenas. Entonces, para el maestro de primaria regular, para el maestro multigrado y para el maestro indígena habrá exámenes diferentes. Y en el caso de las secundarias será lo mismo, porque no es lo mismo un maestro de telesecundaria que abarca todas las asignaturas que un maestro de una secundaria técnica o una secundaria general que tiene solo una asignatura a su cargo. Entonces serán diferentes tipos de exámenes. También se van a relevar datos del contexto a través de fuentes secundarias y de información que va a proporcionar tanto el director como el propio docente. ¿En qué contexto trabajan? Se tiene que saber, o sea, esto no puede ser una cosa neutral o acontextualizada, tiene que ser ahí. Y por otro lado, se van a obtener datos acerca de las condiciones de la escuela, a partir de información del propio censo, que todavía tenemos muy fresca y que está muy clara respecto de las condiciones de la escuela, pero también información que en su cuestionario va a responder tanto el director como el propio docente. Ahora bien, pasamos a la siguiente. Como ya les decía, no se va a evaluar a todos los maestros al mismo tiempo, sino que se va a hacer a lo largo de 3 años, y a lo largo de 3 años todos los maestros tendrán que ser evaluados porque, como dice la ley, la evaluación es obligatoria, ¿no? Ya está estipulado que entre septiembre y noviembre del año 2015, es decir, este año,
Se evaluará a 150,000 maestros, ahí dice 150, son 150,000. Y entre febrero y abril se evaluará a otros 200,000, ¿sí? Y de ahí en adelante se va a evaluar a 400,000 por año hasta cumplir con el 1,5 millones de docentes o más o menos que existen en el país. ¿Cómo se va a proceder para decidir con quién se empieza y con quién se continúa? Y aquí es donde yo les decía que no todo está totalmente definido. Este es uno de los aspectos que falta por definir precisamente, aunque hay algunas cosas que ya se han definido. Por ejemplo, se ha dicho que se va a empezar con todas las entidades federativas, no es que se empiece con unos estados y con otros no. En todas las entidades federativas habrá evaluación de desempeño docente en septiembre, de todos los subsistemas, no de algunos, vamos a tomar nada más las primarias generales y después nos vamos con otras, sino de todos los subsistemas, de sostenimiento federal, estatal y descentralizado. Es una cosa que ya está definida porque se va a trabajar con docentes que tienen entre 6 y 20 años de antigüedad en el servicio, es algo que limita un poco el horizonte de inicio, ¿sí? Con docentes que tienen nombramiento definitivo, con aquellos que tienen plaza de jornada, pero también con los que trabajan por hora, semana, mes. Y ya. Pasamos a la siguiente. Ahora bien, esta evaluación de desempeño docente, y esto lo tengo que decir por razones de claridad, es importantísimo que ustedes lo sepan, la evaluación del desempeño docente puede dar como resultado una calificación insuficiente. Pues esta es una posibilidad, puede dar eso como resultado. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que ese docente será evaluado otra vez al año, ¿sí? Ahora, y tendrá 3 oportunidades para obtener una calificación superior a esta de insuficiente. Entonces va a ser evaluado al año, si en el siguiente año resulta otra vez insuficiente, es evaluado nuevamente al año siguiente, y si en esas 3 ocasiones, cosa improbable, resulta insuficiente, entonces, una de dos, se le pedirá que desempeñe otra función que no sea una función frente al grupo, una función administrativa, o se abrirán esquemas de retiro voluntario. Pero, y aquí lo importante es considerar lo siguiente: entre evaluación y evaluación, los docentes contarán con apoyo, con acompañamiento y con formación. Por eso yo digo que es remoto, muy remoto, que a la tercera evaluación se obtenga una calificación de insuficiente. Entonces, esto está puesto porque puede llegar a suceder, pero yo tengo la confianza de que realmente esto no suceda con la inmensa mayoría de los docentes mexicanos. Entonces, esa es la primera posibilidad. Puede haber una calificación insuficiente. Una segunda posibilidad es que haya una calificación suficiente. Pasamos a la siguiente, por favor. Si un maestro resulta suficiente a secas, eso quiere decir que será evaluado hasta los 4 años, porque así dice la ley, hasta cada 4 años. Entonces, si tiene una evaluación suficiente, el maestro será evaluado nuevamente hasta dentro de 4 años, cuando renueva su permanencia al interior del sistema. Y también puede obtener una evaluación destacada. Todavía, ¿cuántos niveles de suficiencia habrá o cuántos niveles de destacado habrá? No se ha definido. Eso todavía está por precisarse. Pero también puede haber una evaluación, una calificación destacada como resultado de la evaluación. Una evaluación destacada significa que el maestro podrá incrementar horas en el caso de estar contratado por hora, semana, mes, o podrá promoverse en la misma función, como antes era carrera magisterial, que por cierto el nuevo esquema de carrera magisterial
tendrá que salir el 31 de mayo de este año y ahí sabremos exactamente esto en qué consiste, pero de cualquier manera la promoción en la función sí dependerá del resultado de la evaluación de desempeño, ¿sí? O que podrá ser objeto de reconocimientos, de incentivos, de diversos tipos de premiación que se pueden determinar en el sistema educativo nacional. Como les decía, todavía están en definición los niveles en los que se calificará la evaluación de desempeño, pero estos tres grandes bloques de posibilidades evidentemente existirán. Y luego, pues es importante que ustedes sepan respecto de los procesos, pasamos a la siguiente, asociados a la evaluación de desempeño, porque evidentemente la evaluación de desempeño es la que define la permanencia dentro del servicio profesional docente. Así se define, la evaluación de desempeño es para la permanencia, ¿sí? Entonces, bueno, eso no está en cuestión, pero además la evaluación de desempeño sirve para la promoción, es la base a partir de la cual se decide si un sujeto puede tener más horas o si un maestro puede ser promovido en la función con niveles superiores salariales, evidentemente, ¿sí? También es la base para el reconocimiento, para diferentes tipos de reconocimiento, por ejemplo, distinciones, apoyos y opciones de desarrollo profesional por desempeño destacado. También los incentivos temporales y los movimientos laterales hacia tutores o hacia asesores técnico-pedagógicos, que son considerados un reconocimiento, esos dependen de la evaluación de desempeño y podrán establecerse otros programas de reconocimiento o de incentivos en función de la evaluación de desempeño en el futuro. Desde luego que en todos los casos el proceso de evaluación está acompañado de un proceso de formación continua, de actualización y de desarrollo profesional. Sin esta parte no se entiende la evaluación no tiene sentido. Una evaluación que no sirve para mejorar no tiene sentido alguno. La evaluación solo cobra sentido en la medida en que es un medio para permitir la mejora, que nos indica en qué tenemos que mejorar. Y por eso esta formación continua, actualización y desarrollo profesional son absolutamente fundamentales. Bueno, hay un desafío fundamental para las evaluaciones, pasamos a la siguiente, que es que estas evaluaciones tienen que cumplir con una condición. Y esa condición es que se realicen con solidez técnica, que sean evaluaciones válidas. Y esto supone cuidar cada una de las fases de un proceso evaluativo, desde su diseño conceptual, el diseño instrumental, la aplicación, el análisis, la interpretación de la información. Y hacer esto con solidez técnica en sí mismo es un desafío. Por eso se pensó en un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que se especializara técnicamente en la evaluación y que asegurara que estas cosas fueran posibles. De esto depende la credibilidad de la evaluación y es pues la responsabilidad que asume el instituto ante todos ustedes. Pasamos a la siguiente. Esto lo he dicho muchas veces, pero lo repito ya casi para concluir, que es que la evaluación por sí sola no mejora la calidad de los aprendizajes de los alumnos, no lo mejora. De eso se trata, de mejorar los aprendizajes de los alumnos, pero podemos hacer muchísima evaluación y con el solo hecho de hacer evaluación no vamos a mejorar los aprendizajes. Se necesitan mediaciones entre los resultados de la evaluación y la realidad educativa. Y en el caso de la evaluación del desempeño docente, estas mediaciones, que son los procesos de apoyo, acompañamiento y formación, son las que conducen a mejorar la profesionalización de los docentes. Pasamos a la siguiente. La Ley General del Servicio Profesional Docente justamente ordena la creación de este sistema de asistencia técnica a la escuela, que convertirá los resultados de evaluación de los docentes en el contenido para poder desarrollar procesos de apoyo y acompañamiento a los docentes en la escuela por la vía de la tutoría, el modelaje, el coaching, fundamentalmente a través de la nueva figura del asesor técnico-pedagógico, sin descartar procesos de formación a la manera de los cursos tradicionales a los que todos estamos acostumbrados.
Ahora, de lo que se trata, la apuesta de la reforma educativa es que todos los maestros que están en ejercicio mejoren. La evaluación permite saber qué aspectos atender, pero el propósito es que todos mejoren, que nadie se quede atrás, que sean todos los maestros que están en ejercicio los que vayan aumentando su profesionalización de manera que los alumnos aprendan más. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta reforma educativa comprende la importancia de los docentes y comprende también la centralidad de su rol, la centralidad de la práctica docente para lograr aprendizajes con todos los alumnos. Y la evaluación se concibe como un medio para el reconocimiento de los docentes que logran estos resultados de aprendizaje y para su profesionalización. Pasamos a la última. El propósito último es que todos los niños aprendan lo que necesitan para vivir una vida digna. Y en última instancia, de lo que se trata, de lo que hacemos todos nosotros, es de hacer vigente el derecho de todos y todas a una educación de calidad que esté disponible, que sea accesible, que sea adaptable y que sea aceptable por los alumnos. Les agradezco muchísimo su atención. Si pasamos la última, ahí tienen la página del INE y el correo electrónico. Para si quieren cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo o pueden consultar en la página del instituto. ¿No hay? ¿No está? ¿No aparece? Bueno. ¿No hay una última? Qué barbaridad, según yo la había escrito. Bueno, el correo electrónico mío es Schmelkes, como se escribe mi apellido, @ine.edu.mx, y la página del INE es www.ine.edu.mx, y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a todos los presentes y les solicitamos que las papeletas con las preguntas las hagan llegar a cada una de las edecanes que están aquí en el recinto, porque, como ya lo dijo la maestra Silvia Schmelkes, el compromiso es dar respuesta a cada una de ellas y hay que revisar la página y su correo electrónico. Le solicitamos al presidente del Comité Seccional de Transparencia y Rendición de Resultados de la sección 16, maestro Guillermo de la Torre Córdoba, que haga entrega de un reconocimiento a la maestra Silvia. Muchas gracias. Quisiera que me permitieran hacer dos reconocimientos, uno, por decirlo así, en lo general y otro en lo particular, porque hace muchos años se empezó a hablar de calidad. La calidad fue un fenómeno que se desarrolló a través de las organizaciones y las empresas, y cuando se empezó a hablar sobre calidad de la educación, ahí estaba la maestra Silvia Schmelkes. Ella nos enseñó a muchos de nosotros a distinguir esos pequeños detalles que abonan a una buena calidad educativa: la equidad, la pertinencia, la relevancia, la eficacia y la eficiencia como rectores de estos trabajos que tienen que ver con el desarrollo de nuestros niños y nuestros jóvenes. Ese trabajo ya está plasmado en nuestra Constitución. Yo quiero hacer el reconocimiento al trabajo que la maestra Silvia Schmelkes, junto con otros distinguidos académicos de nuestro país, ha hecho, y creo que esa mención en la Constitución mexicana sobre la calidad nos va a dar guía a todos. Maestra, muchas gracias. En lo particular, y por el día de hoy, y a nombre de la sección 16, maestra, que todas las personas que están aquí
están agremiados con algunos distinguidos visitantes, padres de familia inclusive, ¿sí? Y a nombre de la sección 16 y en especial de su comité ejecutivo seccional, me permito hacer la respetuosa entrega, rogándole que la acepte, en donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través del Comité Ejecutivo de la Sección 16, otorga el presente reconocimiento a la maestra Silvia Irene Schmelkes del Valle por haber dictado magistralmente la conferencia La evaluación del desempeño docente. Fraternalmente, por la educación al servicio del pueblo, el Comité Ejecutivo de la sección 16 del CENTE, Guadalajara, Jalisco, mayo de 2015. Con su permiso, hago entrega y agradezco su presencia y su participación. Gracias. Seguimos decididos a llevar a cabo la parte que nos toca. Será así porque las mejores maestras y maestros, los mejores trabajadores de la educación que son parte del CENTE, ya están en las aulas y harán valer su responsabilidad con lo mejor que tiene esta gran nación, sus niños y jóvenes. Asumir derechos sobre la base de obligación y defender conquistas asumiendo responsabilidades. Estamos decididos a seguir siendo parte nodal del proyecto educativo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al servicio de México tiene rumbo. Buenas tardes. Gracias.